Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y vamos a hablar bajo el tema: si al final recibimos la bendición. Y dice Romanos 8, 28: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dígale al Señor: háblame. Háblame, Señor. Habla mi vida, Dios mío. En el nombre de Jesús. Tome nota, hermano. En las últimas dos predicaciones hemos estado hablando y hemos ministrado bajo el tema: si es parte del plan de Dios. Luego recuerdo que ministramos bajo el tema: si aprendemos la lección. Y hoy nos falta un tema más de esa, yo diría, serie. Hoy vamos a hablar bajo el tema: si al final recibimos la bendición. Y si ustedes notan, esas primeras dos prédicas y las que vamos a traer hoy tienen que ver si hay bendición, si hay algo maravilloso detrás de la prueba o de la situación que yo estoy viviendo. Como dirían mis hermanos mexicanos, venga. Si al final recibo la bendición, pues venga. Venga lo que venga. Si al final yo voy a recibir, pues que venga. Porque Romanos dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Pero cuando hablamos en el tema específico de hoy, si recibimos la bendición, ¿de qué yo quiero tocar hoy? Yo quiero hablar de cómo el Señor pone calma y tranquilidad ante las circunstancias que nosotros enfrentamos. Si ustedes me acompañan al Evangelio de Mateo, hoy queremos ver a través del Evangelio de Mateo, como dice: la tormenta es seguida de la calma. La tormenta es seguida de la calma. Y eso está en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Ahí usted lo va a ver. Y en ese pasaje habla de que Jesús calma la tempestad. Y vamos a ver cómo eso aplica a nuestras vidas de manera especial y de manera poderosa. Mateo 8:23. Jesús calma la tempestad. Mira lo que dice la Biblia. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Estamos hablando de que la mayoría de los discípulos eran pescadores. Eran pescadores y dominaban el oficio de pescar. Por lo tanto, estaban acostumbrados a enfrentarse a tempestades. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a pescar? ¿Habrá alguien aquí que ha ido a pescar? Bien poco, vi una sola mano. Yo pesco, pero catarros, gripas. Pero yo no pesco en el mar. Los discípulos en su mayoría eran todos pescadores, por lo tanto estaban acostumbrados a enfrentarse a tempestades en alta mar.
Y aun cuando estaban acostumbrados a eso, cuando viene un momento difícil en alta mar, es de temer, porque el mar hay que respetar. El mar hay que respetarlo. El mar es hermoso, pero hay que respetarlo. Hay que saber tratar con él. Lleva con ya un poquito más allá de usted saber nadar. Y los discípulos tienen experiencia. Son pescadores, están acostumbrados. Pero viene y se levanta, la Biblia dice, una gran tormenta. Pues era bastante grande para que ellos que tienen tanta experiencia estuviesen asustados y temerosos. Dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor estaba descansando. Y ellos se asustaron. Y cuando se asustaron fueron donde el maestro. Y cuando llegaron donde el maestro, empezaron a llamarle, a despertarlo. Y le decían, Señor, sálvanos, que perecemos. Los valientes, los de experiencia, los que están acostumbrados, ahora están frente a una situación que los obliga a ellos a pedir ayuda. Y de manera desesperante, Señor, sálvanos, que perecemos. El Señor se levanta e inmediatamente le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así que vemos en el versículo 25 dos problemas. ¿Los pueden identificar conmigo ahí? Habían dos problemas en el versículo 25. El primero era el temor y el segundo era la poca fe. Dos situaciones que estos hombres experimentados, aun cuando llevan tiempo caminando con el Señor, afloraron en ese momento de dificultad. Temor y poca fe. Vamos a verlos de cerca. Cuando hablamos de temor, por lo menos en este versículo bíblico, en este contexto, usted tiene que entender que el temor aquí es negativo. Es un temor negativo. Había lo que llaman un espíritu de cobardía. Eso es lo que tenían ellos. Un espíritu de cobardía. Tenían fobia, tenían miedo, tenían pánico. Ese era el tipo de temor del que habla ese versículo 25. Espíritu de cobardía, pánico, fobia, miedo ante esa gran tempestad. Precisamente lo que nos pasa a muchos de nosotros. En momentos dados vivimos experiencias que realmente nos da miedo, nos da temor. Y todos hemos vivido esa experiencia, digan lo que digan, es la realidad. En algún momento dado en la vida hemos enfrentado situaciones donde sentimos temor, donde nos acobardamos, donde tenemos miedo. Esas experiencias las hemos vivido todos. Yo las he vivido de muchas maneras y en muchísimas ocasiones. Aun cuando somos creyentes, que declaramos fe, que hablamos de fortaleza en el Señor, que hablamos que el Señor tiene cuidado de nosotros, aun cuando somos creyentes, en momentos dados nos da ese tipo de temor. Un temor negativo, un espíritu de cobardía, fobia, miedo y pánico. Pero ¿qué el Señor le dice a la iglesia en esta tarde? Si ustedes me acompañan a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice el Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, bendita la gloria de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ve, iglesia del Señor, ante situaciones difíciles como las que muchas veces nos hemos enfrentado, donde nos acobardamos, donde nos da miedo, el Señor le dice a la iglesia, yo no les he dado a ustedes espíritu de cobardía. Somos muy valientes hasta que viene una situación muy difícil. Ayer le compartí a un amigo que pasó por una prueba muy difícil, y cuando hablaba con él le dije, recuerda, porque me pasaba a mí también, yo le dije, las veces que hemos predicado de fe, hemos predicado de no tener temor y de no tener miedo, y han habido circunstancias
que entonces a nosotros nos da esta vergüenza decir tanto que yo predico de esto y cuando lo tengo que poner en práctica me acobardo. A veces que llego al púlpito y me quiero comer a los hermanos predicando fuerte sobre el no tener temor y me emociono y los motivo y los animo, y han habido situaciones en mi vida donde tiemblo, donde viene el miedo, donde viene la fobia, donde viene el temor. Y eso no es bueno, porque dice el Señor en su palabra: no les he dado espíritu de cobardía. Porque si hay algo que es difícil de poner bajo control, se llaman sus emociones. Son difíciles de ponerlas bajo control, demasiado difícil. Usted dirá: eso lo tengo yo bajo control. No, señor. Usted necesita depender del Espíritu Santo de Dios. Con su propia fuerza usted nunca va a poder poner las emociones bajo control. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando vemos ese versículo, habla de 3 áreas importantes que tenemos que pedirle a Dios que florezcan en nosotros y se desarrollen en nosotros. El primero, el poder, que dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder del Espíritu Santo del Señor. Y el Señor confirma y dice: yo les he dado a ustedes poder. Alabado sea el Señor. Número 2, yo les he dado amor. Que mucho hablamos del amor y que poco lo practicamos. El amor es tan importante porque el amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Aleluya. El amor es el único que tiene la capacidad de que usted tolere, soporte, aguante. Aleluya. El amor es el amor. No hay otra explicación. El amor de Dios es lo que permite que usted ame a Dios, ame a su hermano, y ante las circunstancias en las que se puede enfrentar, usted siga amando al Señor. El amor. Hermano, seamos honestos, somos todos, estamos todos viviendo todavía en esta naturaleza pecaminosa, diferentes culturas, diferentes temperamentos, diferentes edades, diferentes maneras de haber sido criados. Aleluya. Y si no es por el amor del Señor, no nos aguantamos. No nos aguantamos. Pero el amor de Dios es lo que permite que yo ame a mi hermano y a mi hermana en Cristo. Y aquellos que no le sirven al Señor, que yo los aprenda a amar también. Alabado sea el Señor. Les di poder y les di amor. ¿Qué te falta? ¿Tienes más amor que poder? ¿Más poder que amor? Tiene que haber un balance en nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios está en mí, tengo el poder del Espíritu Santo, tengo el amor que Dios da, y bien importante, tengo dominio propio. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que el dominio propio está faltando mucho hoy en día? El dominio propio. Bueno, en lenguaje popular es muérdete la lengua. Para que me entienda. Ese es el dominio propio. Usted tiene que aprender a través del Espíritu Santo a controlarse. Hay que aprender a controlarse, y eso lo hace el Espíritu de Dios. Y hay circunstancias que, créanme, hermano, que somos probados de verdad. Pero el Señor nos ha dicho: yo les di espíritu. Espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Bendita la gloria de Dios. Pero había algo más. El temor de Dios es diferente al temor que ellos tenían. Ellos tenían un temor, como dije, de miedo, de cobardía, de pánico. Pero hay un temor que Dios da. Porque el temor de Dios se refiere precisamente al miedo, pero en el sentido específico de respeto. Sí, el temor de Dios también tiene que ver con miedo, pero en el sentido específico de respeto, de asombro y de sumisión al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Ese es el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ver con sumisión a Él. Temor es miedo, pero el que Dios da es en el sentido de respeto, es en el sentido de sumisión, es en el sentido de asombrarme de lo maravilloso que es el Señor. Y en ese sentido, nosotros le tememos ¿a qué? A la justicia divina. Usted tiene que temer al Señor, someterse al Señor. Y ese temor es el que nos permite a nosotros tener temor de la justicia divina. Si de algo no va a escapar el mundo, es de la justicia del Señor. Y nosotros como creyentes tememos a la justicia divina. Le tememos al juicio final. Le tememos al infierno. Y le tememos a la omnipotencia. Nosotros necesitamos el temor del Señor. Porque el temor del Señor me va a llevar a mí a temer la justicia divina de Dios. Antes de yo hacer lo que vaya a hacer, yo pienso en la justicia del Señor. Antes de hacer lo que yo vaya a hacer, yo pienso en el juicio final. Alabado sea Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, uno teme al infierno. Hay una religión por ahí baratita que no creen en el infierno. Es más, lo voy a decir con todas sus letras, los testigos de Jehová. Ellos no creen en el infierno. Ellos dicen que este es el infierno. Oye, qué infierno bonito, con aire, con televisores plasma de 45, qué infierno bonito, con teléfonos, iPhone y qué sé yo qué más. Qué infierno bonito. Sí, hay algo de infierno aquí, dentro del contexto de dificultades, dentro del contexto de tormento, dentro del contexto de las persecuciones a las que estamos sometidos los creyentes. Eso lo asociamos con infierno, pero eso no es el infierno que habla la Biblia. El infierno que habla la Biblia es uno donde van a ir a parar todos aquellos que no son lavados por la sangre de Cristo, y dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes, y el gusano nunca muere. Ay. Entonces, cuando uno tiene temor de Dios, uno teme a eso. Hermano, al final del día, eso es lo que le espera a aquellos que deshonran al Señor. Si usted teme a Dios, usted tema a la omnipotencia del Señor. El Señor es omnipotente. Hay algo más. El Señor es omnisciente. Donde quiera Dios está. Si no, pregúntale al salmista cuando él dijo: si me fuera a los montes, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí tú estás. Y si me voy al infierno, allí aún tú estás. Donde quiera está la presencia de Dios. Si usted tiene temor de Dios, usted debe temer a la omnisciencia del Señor, y a la omnipresencia del Señor, y a la omnipotencia del Señor. Ese es el temor que nosotros debemos tener. No espíritu de cobardía, no pánico, no fobia, no miedo. El temor que el Señor quiere que usted tenga es el temor de sumisión a la voluntad de Dios, de sumisión al Dios Todopoderoso. Ese es el temor. Alabado sea el nombre del Señor. Un ejemplo clásico de eso es cuando usted le tiene un respeto muy alto a sus padres o a alguna autoridad. Yo por lo menos sí se lo tenía a los míos. Hay niños que hoy en día no le temen a sus padres, ¿verdad? Pero yo sí le temía al mío. Sí, yo al mío sí le temía. Claro que sí. Oh, sí. Yo no, hombre. Yo tenía mucho temor a mis padres. No era pánico, no era miedo de que, porque él no me va a matar, él me ama. Pero había un respeto muy alto.
Y él no jugaba conmigo cuando tenía que disciplinar. Él no jugaba y yo tenía temor. Pues el mismo principio aplica a las cosas del Señor. Hay gente que no temen al Señor, que yo no me explico. Aleluya. Usted tiene que tener cuidado. ¿Sabe lo que es? Usted saber que pronto la justicia divina será derramada. Pronto vendrá el Señor y todos se enfrentarán el juicio final. Y habrá una sentencia. Pero en lo que eso llega, en lo que eso se da, de todas maneras, usted le sirve un Dios que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y eso es lo que usted debe de temer. Porque no me ve el pastor, pero Dios me ve. Aleluya. Yo no sé todo, pero Él lo sabe todo. Aleluya. Yo no puedo, pero Él puede. Ese es el temor que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. El Salmo 19, de todos los salmos, de todos los pasajes bíblicos en la Biblia que hablan del temor al Señor, el más que me gusta es el versículo 9 del Salmo 19. Hay muchos versos bíblicos hermosos sobre el temor de Dios, pero el más que me gusta es ese. El Salmo 19, 9 dice: el temor de Jehová es limpio. ¡Wow! Alejado es el Señor. El temor de Jehová es limpio. ¿Qué significa eso? Que en el temor del Señor no hay maldad. En el temor de Dios no hay truco. En el temor de Dios no hay ninguna maña. El temor de Dios es limpio. Aleluya. Yo le temo a las autoridades corruptas. Sí, Señor. Yo le temo a las autoridades corruptas, especialmente al gobierno que tenemos ahora. Yo le temo. Alabado sea el Señor. A eso hay que temerle. Aleluya. Bien decía una vez el papá de Geraldo: no le tenga miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos. ¿Te acuerdas? El temor de él no era los muertos, eran los vivos. ¿Usted me entiende la aplicación? Lo que quiere decir es eso. Usted, el temor, yo le temo al gobierno que tenemos ahora mismo. Yo le temo a muchas autoridades corruptas. Yo le temo porque son mañosos, porque tienen sus trampas, porque no hay honestidad. No hay honestidad. Pero dice la Biblia, el Salmo 19:9, que el temor de Jehová es limpio. ¡Wow! Y dice, limpio y permanece para siempre. Y dice más, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Usted tiene que temerle esa justicia. Cuando el Señor pone su mano es por cuanto es justo. Cuando el Señor nos disciplina es porque es justo. Es la justicia de Él obrando en nosotros para nuestro bien y nuestro beneficio. Dios no quiere el temor de cobardía. El Señor quiere para nosotros el temor de sumisión a su voluntad. Aleluya. Pero había otro problema. ¿Cuál era el otro? La poca fe. La poca fe. ¿Qué significa la poca fe? En este versículo que estamos leyendo dice: la poca fe es la falta de confianza. Es la falta de confianza. Y dice más: y haber creído sin obrar en lo que se ha creído. Esa es la poca fe. La falta de confianza y haber creído sin obrar en lo que se ha creído. Eso es poca fe. En otras palabras, óigame bien, porque lo que implica poca fe. Poca fe implica que muchos creen en el Señor. Muchos se congregan en la iglesia. Muchos cantan coros. Muchos hacen todas las disciplinas o llevan a cabo la cultura evangélica que nosotros tenemos, pero espiritualmente no avanzan. Esa es poca fe. Esa es poca fe. Aleluya. Eso es poca fe.
Eso es poca fe. Gente que creen. Usted le pregunta a cualquiera, sí, yo creo en Dios, pero no avanzan espiritualmente. ¿Usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, pero no avanzan espiritualmente. Esta semana que empieza la semana mayor, esta semana todo el mundo es evangélico. Todo el mundo es evangélico esta semana, pero no avanzan espiritualmente, no avanzan. No avanzan. Eso es poca fe. No avanzan. ¿Por qué no avanzan? No avanzan por culpa del afán y por culpa de la ansiedad. No avanzan. ¿Sabe lo que es eso? Que usted es un creyente y no avanza espiritualmente. Conozco creyentes de 40 años sirviéndole al Señor y no avanzan. No avanzan. Eso es poca fe. Vamos al verso bíblico. ¿Qué decía el Señor Jesús a los discípulos? Ay, Dios mío, qué fuerte es eso. Dijo, hombres de poca fe. ¿Cuál es el concepto ahí? Hombres de poca fe. ¿Cuál es el concepto? Carnales. Carnales. Ciegos espirituales. Hombres de poca fe. ¿Por qué temen? Pero hay algo más. El hombre y la mujer de poca fe, aun cuando cree o aun cuando ha creído, el hombre y la mujer de poca fe se desespera. Se desespera y no resuelve. Se desespera y no resuelve. O por lo menos no saben resolver. Se enfrentan a un hermano en una situación y prefieren irse de la iglesia y no resolver. Ay, ay, ay. No resuelven. Y muchos dicen, en aquel día el Señor resolverá por nosotros. No, no. El tiempo de resolver es ahora. 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 Sé que el que tiene poca fe, aun cuando cree, se desespera y no resuelve nada. El que tiene poca fe vive estancado ante las circunstancias de la vida. Eso implica poca fe. Ahora usted puede entender, como usted conoce muchos creyentes que aun cuando han profesado que creen en el Señor, están estancados, se desesperan, no avanzan. Poca fe. Pero el más que me impresiona, no resuelven. No resuelven. Ay, voy a tirar una bomba ya que estoy en internet. Total, ¿qué puede pasar? Que me quiten las credenciales, pues ni modo. Todos los que se han ido de la iglesia enojados conmigo, no sé qué van a hacer. Usted se fue de la iglesia enojado conmigo. No quiero ver a ese pastor. Usted tiene un problema. Resuelva. Resuelva. Son muchos que a través del tiempo abandonan las filas de la congregación, la que sea, y no resuelven. Tienes un problema, tienes poca fe. Eres digno de vergüenza. Pero falta una más, todavía más dura. El que tiene poca fe, lo que está diciendo en otras palabras es que están menospreciando el señorío del Señor. Wow, eso sí es duro. Tu falta de fe, estás menospreciando el señorío del Señor. Estás menospreciando el sacrificio en esa cruz. Estás menospreciando esa resurrección que venció la muerte.
¿Y por qué las estás menospreciando? Las estás menospreciando porque te interesan más las cosas materiales y las cosas físicas. Y hay un verso bíblico muy bravo que nosotros lo leemos mucho, pero como que no nos hace sentido. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se imaginan? Para los que tienen poca fe. Si la Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe, entonces ¿qué pasa si usted tiene poca fe? Usted está menospreciando lo que el Señor ha hecho. Esta semana que se celebra la Semana Mayor, los hermanos trajeron su penca hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no ando con eso? Porque mi fe no está en eso. Mi fe está en el Señor. Mi fe no está en costumbres del mundo y cómo el mundo hace las cosas. Mi fe no está en eso. El mundo hoy está celebrando el Domingo de Ramos. Y lo tengo que decir así. Lo tengo que decir aunque se oiga feo. El mundo. Porque nosotros los evangélicos, lavados por la sangre de Cristo, aleluya, en el momento que confesamos al Señor Jesucristo como Salvador, nosotros no nos ajustamos a costumbres religiosas. Que celebramos que el Señor resucitó, sí, pero debe ser una costumbre constante. Porque cuando nosotros no lo hacemos una costumbre en nuestra vida, celebrar a Cristo, entonces nos dedicamos a celebrar a Cristo solamente en la Semana Mayor. Hoy y esta semana millones irán a algún lado a congregarse, y qué bueno, pero ojalá y en esta ocasión el Espíritu Santo los toque y cojan las cosas en serio, porque después del domingo se vuelven a desaparecer hasta la próxima costumbre o festividad o celebración que la gente pone. No, dice ella, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay ni un solo domingo donde yo no celebre la resurrección del Señor. Porque por cuanto Él resucitó es que yo soy salvo. Y si Él venció, nosotros en Él venceremos, dice la Biblia, aleluya. Porque dice el Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Ay, pero mira esa última parte del versículo. Y es galardonador de los que le buscan. Hermano, ese verso bíblico me confirma. Necesito fe para servirle. Es necesario que tenga fe para acercarme a Él. Y al final, la recompensa del Señor está garantizada. No dejes que nadie tome tu corona. No dejes que nadie tome tu corona. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia la vemos en el versículo en el mismo versículo 26.
hay una buena noticia. Yo quiero que usted sepa a quién usted le sirve. Dice, entonces levantándose. ¡Wow! Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar y se hizo grande bonanza. Es una buena noticia que el Dios que usted le sirve tiene autoridad sobre todo. Alabado sea el Señor. Eso es una buena noticia, a mí me da paz. Yo siento paz en mi corazón al saber que Dios que yo le sirvo tiene toda autoridad. No importa lo que pase en este mundo, el Dios que yo le sirvo tiene toda autoridad y va a guardar mi corazón y mi vida. Bendito el nombre del Señor. Y la confirmación la vemos en el versículo 27. Porque los mismos hombres de poca fe son los mismos hombres que dice el versículo 27 que se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Ellos le respondieron con la misma expresión a Jesús. Esos hombres de poca fe fueron los mismos hombres que dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Ustedes ven, todavía no había claridad en ellos. No había claridad en ellos. ¿Por qué no había claridad en ellos? Por la poca fe. Dice, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Iglesia del Señor, concluyo. Mira lo que dice el sermón de hoy. Dice, si al final recibimos la bendición, si el resultado de mi tormenta y de mi tribulación es la bendición de Dios, pues venga. Venga. Si el resultado va a ser mi salvación, mi seguridad de salvación, mi sanidad, mi bendición en toda la extensión de la palabra, pues venga la tormenta, porque al final recibimos la bendición. Quiere decir, y eso quiere decir que la noche en las manos del Señor se va a convertir en día, que el invierno va a ser sustituido por la primavera, alabado sea Dios, que los problemas van a ser reemplazados por soluciones, que la tristeza se va a convertir en gozo y que el desaliento se va a volver fe. Póngase en pie, mi iglesia.